Sin duda, tu libro va a ser histórico, no solo por este contenido y trabajo y esfuerzo que has hecho de conjugar estas 26 miradas, sino porque es uno de los pocos libros que se han podido leer antes de ser publicados. Pues sí, Y porque no ha salido todavía. un solo capítulo o una sola entrevista, la que se realizó con el expresidente Miguel de la Madrid, revolucionó a todas las estructuras políticas del país. De eso podemos dar testimonio todos los mexicanos. Ahí están los ejemplares de los medios, nuestros reportes, las publicaciones de la radio y la de televisión muy a su pesar. Bueno, la televisión, ese es un gran tema, ¿eh? La televisión silenció el asunto, lo cual es una parte del retrato de este país. Tuvo que hacer una referencia posterior sin haber explicado antes que a través había pasado. De una parodia. De una parodia. Pero parodió bueno, lo que no informó. El hecho es que está ahí. Y bueno, ya está bien sabido y está bien conocido, pero ¿qué te representa esta inusitada y virulenta reacción que hubo, ya no en un análisis objetivo de lo que el expresidente podía haber dicho y tenía derecho a decir, sino prácticamente en ese reclamo airado que te hizo de una manera tan personal el expresidente Carlos Salinas de Gortari? A mí me parece que la entrevista difundida por adelantado a la publicación de este libro de Miguel de la Madrid nos da un muy claro retrato de lo que estamos hablando. Nos da un muy buen botón de muestra de cómo se ejerce el poder en México, y ese ejercicio de poder no es precisamente democrático. Ese mismo miércoles en que se divulgó la entrevista en Noticias MBS, se echó a andar un operativo de silenciamiento al expresidente de México, al expresidente que por las razones que sea había decidido romper la regla de oro del sistema político mexicano, que es que un presidente o un expresidente no habla de esa manera de otro expresidente. No habíamos visto en la historia de este país que alguien hablara de corrupción, de narcotráfico, de complicidad, como lo hizo de la Madrid respecto a la familia Salinas de Gortari. Algo que merecería en una democracia real una investigación de la PGR, una investigación ministerial, una apertura de un caso, por lo menos llamar al expresidente para constatar con él esos dichos. No ocurrió lo que tenía que haber ocurrido, no hubo ninguna consecuencia de esa naturaleza. Lo que hubo fue el operativo de silenciamiento y una presión que fue muy bien descrita y reconstruida en las horas en que ocurrió por Reporte Índigo, por Reforma, por La Jornada, que pudieron dar cuenta a sus lectores de lo que ocurrió en esas horas en la casa de Coyoacán de Miguel de la Madrid. Esa operación silenciamiento hizo, al final de cuentas, que el expresidente de México se aniquilara a sí mismo en un comunicado lastimoso para un hombre como él, para un hombre que tuvo la responsabilidad de presidir el poder ejecutivo de este país. Pero no solo ocurrió eso, en ese mismo miércoles envió efectivamente Carlos Salinas de Gortari una carta a la periodista que entrevistó a ese expresidente y quiso matar, digamos, al mensajero, descalificando al mensajero y matar sobre todo el mensaje del emisor. Entonces, como no podía ponerse a discutir parte por parte de esa entrevista, había que aniquilarlo todo, como aniquilaron a de la Madrid. Y había que desprestigiar a la periodista que casi fue a entrevistar a un hombre vegetal, casi lo declaró, casi lo declaró incapaz de decir lo que estaba diciendo. Y no solo eso, sino que ese mismo día en donde la prensa sí y la radio también dio cuenta de una noticia de esa naturaleza, vimos cómo la televisión simple y llanamente dañó y volvió a traicionar el derecho a la información de millones de personas que acuden a la televisión como su principal fuente de información en este país. En este país la mayoría de las personas tiene como principal y a veces única fuente de información política a la televisión. Pues le negaron a esas personas el derecho elemental de saber que un expresidente había dicho lo que otro expresidente había hecho en su gestión.
Entonces lo que acabó sucediendo con ese capítulo que está ampliado en el libro, incorporamos varias cosas, una carta que me hizo favor de escribir Manuel Bartlett, en donde narra, esa nos ha dado a conocer, está en el libro, donde Manuel Bartlett narra un encuentro que tuvo él con Miguel de la Madrid, en donde hablan de los Salinas. Acuérdate que Bartlett fue el secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid, y narran pues precisamente lo que pasó con los Salinas, y hay una parte donde dice, ¿quién iba a saber, Manuel? ¿No? Bueno, ya la leerán la carta, pero es parte de lo que el libro ofrece. Lo que quiero decir es que ese capítulo es muy ilustrativo de qué tipo de cosas pueden pasar en este país y cómo puede tener influencia un expresidente de México como Carlos Salinas en un grupo de personas que pueden presionar a otro expresidente para callarlo. Y que en alguna medida, o interpretando a Salinas o a petición expresa, no lo sabemos, las dos principales televisoras simplemente no hablaron del tema. Y no hubo consecuencia ministerial, no hubo consecuencia de ningún tipo. Hubo las consecuencias que tú dices que son valiosas, que tienen que ver con el ámbito del ejercicio público de la prensa, de la ciudadanía que está atenta a las informaciones y de que quedó ahí como una muestra de lo que ocurre hoy en México respecto al ejercicio de poder. Y por eso cabe, y por eso es pertinente preguntarse qué le pasó a México. Se supone que esas cosas no pasan en democracia. Se supone que es precisamente el tipo de asuntos que tendrían que ventilarse de otra manera y que un sistema judicial tendría que tener la independencia suficiente para actuar frente a una declaración de ese tamaño. Y la independencia suficiente que no tiene para llevar a cabo las investigaciones necesarias para hechos de corrupción, de complicidad, de abuso de poder, que se supone para eso es en buena medida un régimen de justicia que hoy por hoy no corresponde a nuestras aspiraciones democráticas.